Hay una pregunta que parece sencilla, pero que por dentro puede partirte el alma en dos, porque no nace de la curiosidad, nace del miedo. No del miedo a sufrir, ni del miedo a morir, sino de algo todavía más hondo, el miedo a estar completamente solo. Y tarde o temprano, todos llegamos a ese punto. Ese momento en que dejamos de preguntar por teorías, por doctrinas, por ideas bonitas y preguntamos lo único que de verdad importa cuando la noche cae sobre el corazón: ¿Dios está conmigo o no? Porque una cosa es hablar de Dios cuando todo va bien, pero otra muy distinta es buscarlo cuando el cielo parece cerrado, cuando rezas y no sientes nada, cuando haces todo lo correcto y aún así, por dentro solo hay silencio. Y aquí empieza el problema que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Muchísimas personas llevan años viviendo una fe cansada, una fe automática, una fe que sigue en pie por costumbre pero ya no por fuego. Van a misa, rezan, intentan obedecer, intentan mantenerse firmes, pero en secreto sienten que algo no encaja, porque escuchan historias de conversiones impactantes, de experiencias extraordinarias, de almas que parecen tocar el cielo, y entonces se miran a sí mismas y solo ven rutina, aridez, monotonía, y esa comparación las destruye, porque empiezan a pensar que quizá el Espíritu Santo actúa en otros, pero no en ellas. Que quizá Dios sí visita a algunos, pero a ellas las dejó atrás. Y justo ahí, en esa herida escondida, empieza la gran mentira. Porque si tú has llegado a pensar que la presencia de Dios se mide por lo que sientes, entonces ya entraste en una trampa peligrosa. Una trampa sutil, espiritual, elegante incluso, pero trampa al fin. Porque el Espíritu Santo no suele entrar con ruido, no siempre sacude, no siempre emociona, no siempre consuela de la manera que tú quisieras. A veces hace algo mucho más incómodo, mucho más profundo y precisamente por eso más verdadero. A veces, en lugar de darte paz inmediata, te confronta. En lugar de acariciarte el alma, te la desnuda. En lugar de hacerte sentir fuerte, te muestra lo frágil que eres. Y si no entiendes eso, puedes confundir su obra con ausencia, cuando en realidad es exactamente al revés. La primera gran señal de que el Espíritu Santo está actuando en tu vida no es que te sientas santo, es que empiezas a ver con claridad lo que en ti no lo es. Y eso duele. Duele muchísimo porque mientras uno vive distraído, puede sostener una imagen bonita de sí mismo. Puede convencerse de que no está tan mal, de que sus errores son normales, de que todos hacen lo mismo, de que Dios entenderá. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a tocar un alma de verdad, esa comodidad se rompe. Lo que antes justificabas, ahora te pesa. Lo que antes minimizabas, ahora te inquieta. Lo que antes ni siquiera notabas, ahora te quita la paz. Y no porque Dios se haya alejado, sino porque se ha acercado tanto que su luz ya empezó a entrar. Eso explica por qué algunas de las personas más cercanas a Dios han sido precisamente las más conscientes de su miseria. No porque vivieran obsesionadas consigo mismas, sino porque la luz revela hasta el polvo más pequeño. Cuanto más cerca está un alma de Dios, menos puede mentirse. Y por eso el reconocimiento del propio pecado no siempre es una mala noticia. De hecho, puede ser una de las noticias más esperanzadoras de todas. Porque el enemigo no necesita convencerte de que eres horrible. Le basta con convencerte de que no necesitas cambiar. Le basta con adormecerte. Le basta con dejarte tranquilo. El Espíritu Santo, en cambio, te incomoda porque quiere salvarte. Te hiere porque quiere curarte. Te muestra la verdad porque solo la verdad puede liberarte. Pero aquí hay que detenerse, porque esta parte cambia todo. No toda culpa viene de Dios. No toda tristeza espiritual es santa.
Hay una diferencia brutal entre la herida que abre el Espíritu Santo y la condena con la que aplasta el enemigo. Cuando el Espíritu Santo te muestra tu pecado, duele, sí, pero al mismo tiempo te empuja a volver, te mueve a pedir perdón, te hace correr hacia la misericordia. Incluso llorando, incluso avergonzado, incluso roto, todavía te deja una puerta abierta. En cambio, la culpa enfermiza te encierra, te paraliza, te convence de que ya no hay salida. Una te lleva al confesionario, la otra te hace esconderte. Una te hace decir, Señor, perdóname. La otra te susurra, ni lo intentes. Y distinguir eso puede salvarte la vida espiritual. Por eso hay personas que se asustan cuando por fin empiezan a ver sus sombras. Piensan que están peor que antes, cuando muchas veces lo que ocurre es que por primera vez están viendo de verdad. Y eso cambia la lectura completa de su historia. Porque tal vez no estás retrocediendo, tal vez no estás abandonado, tal vez no te estás apagando, tal vez por primera vez en mucho tiempo el Espíritu Santo está rompiendo la costra que te cubría el alma. Tal vez esa incomodidad que sientes, ese dolor interior, esa vergüenza santa que no te deja tranquilo, no es prueba de distancia, sino de visita, no de rechazo, sino de amor. Y si esto es así, entonces la pregunta ya no es ¿por qué me siento así? Sino ¿qué está intentando sanar Dios en mí ahora mismo? Y justo cuando uno empieza a entender eso, aparece la segunda señal, pero no como muchos esperan. Porque aquí tampoco hablamos de éxtasis, ni de visiones, ni de emociones dulces. Hablamos de algo más silencioso y por eso mismo más decisivo. Una sed, un hambre de Dios que a veces ni siquiera sabes explicar. Una necesidad de volver a la oración, incluso cuando rezar te cuesta. Una nostalgia extraña cuando te alejas. Un vacío que ninguna distracción consigue llenar del todo. Y eso es lo desconcertante, porque muchas veces esa sed no llega en medio del consuelo, sino en plena sequedad. Quieres orar pero no disfrutas. Buscas a Dios, pero no lo sientes. Te presentas ante Él, pero todo parece árido. Y aún así, algo dentro de ti insiste. Algo no te deja irte del todo. Algo sigue llamando. Ese algo importa más de lo que imaginas, porque puede ser la prueba que llevabas años esperando. No de que ya llegaste, sino de que Él ya empezó. Porque nadie busca a Dios de verdad si Dios no lo ha buscado primero. Nadie persevera en la oración vacía durante años solo por capricho. Nadie sigue volviendo a una puerta que parece cerrada si no hubiera en lo más profundo una gracia sosteniéndolo desde dentro. Pero aquí viene lo más inesperado de todo. A veces el Espíritu Santo te atrae precisamente quitándote los apoyos sensibles porque quiere enseñarte a amar a Dios por quien es y no solo por lo que te hace sentir. Y cuando eso empieza, la fe deja de ser emoción y se convierte en fidelidad. Y esa transición es más dura de lo que parece, porque ahí se revela si de verdad quieres a Dios o solo querías el consuelo de Dios, si querías su presencia o sus regalos, si querías al Padre o solo querías alivio. Esa es la prueba silenciosa que casi nadie ve por fuera, pero que decide el destino de un alma por dentro. Y lo más impresionante es que cuando uno la atraviesa, empieza a descubrir algo que no esperaba encontrar en medio de tanta aridez. No una emoción fuerte, no una respuesta espectacular, sino una transformación mucho más peligrosa para el ego y mucho más poderosa para la eternidad. Porque la siguiente señal no te va a mirar hacia arriba, sino hacia los demás. Y cuando aparezca, ya no podrás seguir viviendo igual. Porque en el momento en que esa sed de Dios empieza a echar raíces, algo cambia en la forma en que miras a los demás, pero no de manera instantánea ni cómoda, sino casi imperceptible al principio, como una grieta que se abre en el corazón. De pronto el sufrimiento ajeno deja de ser una noticia más,
deja de ser algo lejano y empieza a doler de verdad. Pero ese dolor no llega como una emoción pasajera que desaparece al cambiar de tema, sino como una incomodidad que insiste, que te sigue, que no te deja tranquilo, como si alguien te estuviera empujando suavemente desde dentro a hacer algo, lo que sea, pero algo. Y ahí es donde muchas personas se confunden, porque piensan que la compasión es simplemente sentir mucho, emocionarse mucho, incluso llorar. Pero el Espíritu Santo no se queda en sentimientos. Él empuja hacia la acción. Porque si solo sientes pero no haces nada, algo no está completo. Y aquí es donde la fe deja de ser algo interior y empieza a volverse incómodamente concreta. Porque ya no basta con pensar bien, con creer bien, con rezar bien. Ahora hay que amar bien. Y amar bien siempre tiene un costo. Pero justo cuando esto empieza, aparece otra trampa. Porque el mundo está lleno de dolor, demasiado dolor, y si intentas cargar con todo, te vas a romper. Entonces algunos se endurecen y dejan de sentir, mientras otros se abruman y se paralizan. Y en medio de ese caos, el Espíritu Santo hace algo muy específico, algo que cambia completamente el enfoque. No te pide que salves al mundo, te pide que no ignores a la persona que tienes delante. No te pide que resuelvas todos los problemas, te pide que no cierres los ojos ante el que ya está en tu camino. Y eso lo cambia todo, porque ya no se trata de hacer cosas enormes, sino de responder a lo concreto. Una llamada que evitas, una conversación que pospones, una ayuda que sabes que podrías dar pero no das. De pronto, el amor deja de ser teoría y se vuelve decisión. Y ahí aparece una señal clara. Empiezas a sentir que no puedes quedarte igual. No porque alguien te obligue, sino porque algo dentro de ti ya no lo permite. Pero aquí viene lo más difícil, porque esa compasión verdadera no siempre es suave. A veces implica decir que no, a veces implica poner límites, a veces implica incomodar al otro para ayudarlo de verdad. Y eso rompe con la idea romántica del amor fácil. Porque amar no siempre es agradar, amar no siempre es ceder. Amar muchas veces es hacer lo correcto, aunque el otro no lo entienda en el momento. Y justo cuando empiezas a vivir así, cuando ya no puedes ignorar el dolor ajeno, cuando el amor se vuelve acción concreta, cuando eliges hacer el bien aunque no te aplaudan, aparece la cuarta señal, y esta es una de las más liberadoras, pero también de las más difíciles de aceptar, porque tiene que ver contigo, con lo que eres, con lo que no eres, con lo que no has logrado ser. Llega un momento en el que te das cuenta de que no vas a cambiar de un día para otro, que hay debilidades que siguen ahí, que hay caídas que se repiten, que hay límites que no desaparecen por más que lo intentes. Y eso puede frustrarte profundamente o puede transformarte completamente. Porque el Espíritu Santo no solo actúa cuando avanzas, también actúa cuando te enfrentas a tu propia fragilidad. Y aquí ocurre algo que rompe todos los esquemas. Empiezas a aceptar lo que antes rechazabas de ti mismo, pero no como excusa, sino como punto de encuentro con la gracia. Dejas de exigirte una perfección imposible y empiezas a buscar una fidelidad real. Ya no te destruyes por cada error. Ya no te hundes por cada caída. Sigues luchando, sí, pero con otra mirada, con más paz, con más humildad, con más verdad. Pero ojo, porque esto no significa rendirse, no significa soy así y ya está. Eso no es aceptación, eso es abandono. Lo que cambia no es la lucha, sino la forma de luchar. Ya no peleas desde el orgullo, peleas desde la confianza. Ya no dependes solo de tus fuerzas, empiezas a apoyarte en algo más grande que tú. Y eso, aunque no lo parezca, es una señal clarísima de que el Espíritu Santo está trabajando en ti. Porque cuando empiezas a levantarte más rápido después de caer,
cuando dejas de perderte en la culpa inútil, cuando puedes mirarte con verdad sin destruirte, algo se está transformando. Y esa transformación prepara el terreno para la señal más importante de todas, la que no se puede fingir, la que no se puede sostener sin ayuda divina, la que define todo, el amor. Pero no cualquier amor, no el que sientes cuando todo va bien, no el que es fácil, no el que dura mientras te conviene. Hablamos de un amor que permanece cuando todo invita a rendirse. Un amor que perdona cuando no hay ganas. Un amor que sigue dando cuando no recibe nada. Y aquí es donde todo se vuelve radical, porque este tipo de amor no nace de ti. Aparece cuando decides no devolver el daño, cuando eliges callar en lugar de herir, cuando haces el bien sin que nadie lo vea, cuando perdonas sin que te lo pidan. Y en esos momentos, aunque parezcan pequeños, está ocurriendo algo enorme, porque ese amor no es humano en su origen, es prestado, es infundido, es el Espíritu Santo amando a través de ti. Y lo más impactante es que estos momentos no suelen sentirse extraordinarios. No hay música de fondo, no hay emoción intensa, a veces incluso duelen, pero precisamente por eso son reales. Porque el amor verdadero no siempre se siente, pero siempre se elige. Y aquí es donde todo encaja, pero también donde todo se pone a prueba. Porque si todo esto es cierto, entonces la pregunta ya no es si sientes a Dios, sino si estás dispuesto a amar como Él ama. Y esa respuesta cambia completamente el rumbo de tu vida. Y en ese punto, cuando todo parece encajar, es precisamente cuando la mayoría se equivoca otra vez, porque el corazón humano tiene una tendencia casi automática a buscar señales visibles, a querer confirmar lo invisible con algo que se pueda sentir, medir o experimentar. Y sin darte cuenta, puedes volver al inicio del problema porque empiezas a preguntarte si todo esto es real o si simplemente te lo estás imaginando, si de verdad es Dios o solo un esfuerzo psicológico por ser mejor. Y esa duda no es pequeña, porque puede deshacer todo lo que se ha construido hasta ahora. Pero aquí es donde hay que detenerse, porque lo que estás buscando no se confirma como tú esperas. El Espíritu Santo no firma su obra con fuegos artificiales, no deja huellas espectaculares para que tú estés tranquilo. De hecho, muchas veces hace lo contrario. Trabaja en silencio precisamente para que no dependas de la emoción, para que no confundas lo profundo con lo intenso, para que no reduzcas a Dios a una experiencia pasajera. Y esto es incómodo, porque todos queremos sentir para creer, pero la vida espiritual madura funciona al revés. Aprendes a creer incluso cuando no sientes. Y eso cambia completamente la relación con Dios, porque deja de ser algo que depende de tus estados de ánimo y se convierte en algo que se sostiene incluso en la oscuridad. Ahora piensa en esto, porque aquí está una de las claves más importantes de todo lo que has escuchado hasta ahora. Si tú solo confiaras en Dios cuando sientes paz, entonces en el momento en que esa paz desaparece, tu fe también lo haría. Si solo rezaras cuando tienes ganas, entonces tu relación con Dios dependería de algo tan inestable como tu emoción del día. Y eso no es fe, eso es dependencia emocional. Por eso el Espíritu Santo permite y a veces incluso provoca momentos de sequedad, de duda, de silencio, no para alejarse, sino para purificar. No para castigarte, sino para enseñarte a amar de otra manera. Y cuando entiendes esto, todo cambia, porque empiezas a ver esos momentos no como ausencia, sino como una forma distinta de presencia. Pero claro, esto abre una pregunta incómoda que casi nadie quiere enfrentar de verdad. ¿Seguirías buscando a Dios si nunca volvieras a sentir nada especial? ¿Seguirías rezando si la oración nunca te diera consuelo? ¿Seguirías creyendo si no hubiera ninguna recompensa emocional? Porque ahí es donde se revela
la verdad del corazón. Y esto no es una pregunta teórica, es una prueba real que muchos atraviesan sin darse cuenta. Personas que siguen siendo fieles sin sentir nada, que siguen orando en silencio, que siguen haciendo el bien sin reconocimiento, y desde fuera podría parecer que no pasa nada en sus vidas, pero por dentro está ocurriendo una transformación profunda, lenta, casi invisible, pero absolutamente real. Porque el Espíritu Santo no está construyendo momentos, está formando personas. No está interesado en darte experiencias aisladas, está moldeando tu corazón para algo mucho más grande. Y ese proceso no siempre es cómodo, porque implica desmontar expectativas, romper ilusiones, deshacer ideas equivocadas sobre lo que significa sentir a Dios. Y justo cuando eso empieza a sentarse, aparece otra capa todavía más profunda, porque todo lo que has visto hasta ahora, el reconocimiento del pecado, el deseo de oración, la compasión, la aceptación de la debilidad, el amor que persevera, no son eventos aislados, son partes de un mismo movimiento, un proceso continuo, una transformación que no se detiene. Y aquí viene algo que puede incomodarte, pero que necesitas escuchar. No hay un punto en el que puedas decir, ya llegué. No hay un momento en el que todo esté resuelto. No hay una versión final de ti mismo en esta vida. Porque mientras estés aquí, el Espíritu Santo va a seguir trabajando. A veces consolando, a veces incomodando, a veces iluminando, a veces purificando. Y eso significa que habrá días de claridad y días de confusión. Días de fuerza y días de caída, días en los que todo parece tener sentido y otros en los que no entiendes nada. Pero lo importante no es eliminar esos contrastes, sino aprender a permanecer en medio de ellos. Porque la verdadera señal no es que nunca dudes, sino que no te vas. No es que nunca caigas, sino que vuelves. No es que siempre sientas, sino que sigues. Y eso, aunque parezca pequeño, es una prueba enorme de que no estás solo. Ahora, si todo esto es cierto, entonces hay algo que ya no puedes ignorar. Porque si el Espíritu Santo está actuando en lo invisible, si está trabajando incluso cuando no lo percibes, entonces la pregunta ya no es si Dios está contigo, la pregunta es si tú estás dispuesto a cooperar con lo que Él ya está haciendo. Y aquí es donde todo se vuelve personal, porque ya no se trata de entender, se trata de responder, se trata de mirar tu vida tal como es ahora mismo y preguntarte con total honestidad, sin excusas, sin maquillaje, ¿dónde estás resistiendo? ¿Dónde estás evitando dar ese paso que sabes que tienes que dar? ¿Dónde estás cerrando la puerta que sabes que deberías abrir? Tal vez es un perdón que no has dado. Tal vez es una decisión que sigues posponiendo. Tal vez es un cambio que te da miedo hacer. Y mientras lo evitas, sientes esa incomodidad interior que no desaparece. No porque estés fallando sin remedio, sino porque algo en ti sabe que hay más, que estás llamado a más. Y esa tensión, ese pequeño tirón interior, esa incomodidad persistente puede ser una de las señales más claras de todas. Porque el Espíritu Santo no solo consuela, también impulsa. No solo acompaña, también llama. No solo sana, también mueve. Pero nunca obliga. Y ahí está el punto clave. Porque puedes ignorarlo. Puedes distraerte. Puedes posponer. Puedes seguir igual. Y Él no te va a forzar, pero tampoco va a dejar de llamar. Así que ahora todo se reduce a esto. No a lo que sientes. No a lo que has vivido. No a lo que entiendes, sino a lo que decides hacer con lo que ya sabes. Porque si has llegado hasta aquí, si algo dentro de ti ha resonado, si alguna parte de este camino te ha tocado, entonces ya no estás en el mismo punto en el que empezaste. Y eso significa que la próxima decisión importa más de lo que crees. Porque
podría ser el inicio de algo que llevas años esperando sin saberlo. Y entonces llegamos al punto del que nadie puede escapar, porque después de todo lo que has escuchado, después de todo lo que se ha removido dentro de ti, hay una verdad que ya no puedes ignorar. Si el Espíritu Santo está actuando, aunque no lo sientas, entonces tu vida ya no es una casualidad, es un proceso en marcha. Y eso cambia completamente el juego, porque significa que no estás esperando a que Dios aparezca, significa que Él ya está y ha estado todo este tiempo, pero aquí es donde muchos se detienen, porque aceptar eso implica algo incómodo, implica reconocer que no eres una víctima espiritual abandonada, sino alguien que ha sido acompañado incluso en sus peores momentos. Implica mirar hacia atrás y preguntarte con una honestidad que cuesta: ¿cuántas veces sentiste que todo estaba perdido, pero no lo estaba? ¿Cuántas veces caíste, pero te levantaste? ¿Cuántas veces pensaste que habías llegado al límite y sin embargo seguiste? ¿De verdad crees que eso salió solo de ti? Porque si eres honesto, hay momentos en tu historia que no puedes explicar del todo. Fuerzas que no sabías que tenías, decisiones que no parecían posibles, cambios que no estaban en tus planes. Y justo ahí, en esos detalles que parecen pequeños pero no lo son, empieza a revelarse algo más grande, algo que no hace ruido pero que no falla. Y eso debería cambiar tu forma de mirar el presente, porque si ya ha estado actuando, entonces no necesitas empezar desde cero. No necesitas volverte otra persona de golpe. No necesitas hacer algo espectacular para que Dios te tome en serio. Lo único que necesitas es dejar de resistir. Pero eso es más difícil de lo que parece. Porque resistir no siempre se siente como resistencia. A veces se ve como miedo o como comodidad o como esa frase que te repites: ya lo haré después. Y mientras tanto la vida sigue, y esa voz interior sigue ahí, suave, constante, paciente, pero firme. No te grita, no te presiona, pero tampoco se va. Y aquí es donde todo se vuelve claro, porque el Espíritu Santo no trabaja a la fuerza, trabaja con tu libertad. No invade, invita, no empuja sin sentido, propone. Y por eso la diferencia entre una vida transformada y una vida estancada no está en cuánto hace Dios, sino en cuánto permites tú, porque Él ya está haciendo su parte. La pregunta es si tú estás dispuesto a hacer la tuya. Y no hablamos de algo enorme, no hablamos de cambiar toda tu vida en un día. Hablamos de ese paso concreto, que ya sabes cuál es, esa conversación pendiente, ese perdón que sigues reteniendo, ese hábito que sabes que te está alejando, esa decisión que llevas posponiendo demasiado tiempo. Eso, ahí es donde empieza todo. Porque el crecimiento espiritual no ocurre en ideas, ocurre en decisiones. Y cada vez que eliges responder, aunque sea en algo pequeño, algo se abre, algo se alinea, algo avanza. Y lo más impresionante es que no siempre lo vas a notar en el momento, pero con el tiempo mirarás atrás y entenderás que todo empezó con ese sí que parecía insignificante. Pero también es verdad lo contrario. Cada vez que pospones, cada vez que ignoras, cada vez que eliges no moverte, algo se enfría. No porque Dios se vaya, sino porque tú te cierras. Y esa es la parte que nadie quiere escuchar. Porque es mucho más fácil pensar que el problema es que Dios no se manifiesta, que aceptar que a veces somos nosotros los que no respondemos. Y sin embargo, incluso ahí, incluso en tus resistencias, incluso en tus retrasos, incluso en tus caídas, Él sigue. Sigue llamando, sigue esperando, sigue actuando. Porque su fidelidad no depende de tu perfección. Y esa es quizá la verdad más liberadora de todas, que no tienes que ser perfecto para que Dios esté contigo, no tienes que sentirlo para que sea real, no tienes que entenderlo todo para que esté funcionando. Solo necesitas no cerrarte completamente
porque mientras haya una rendija, Él entra. Y tal vez eso es lo único que necesitas hoy. No resolver toda tu vida, no tener todas las respuestas, no convertirte en alguien distinto de la noche a la mañana, solo abrir un poco más, solo responder un poco más, solo confiar un poco más. Porque si lo haces, aunque no lo veas inmediatamente, aunque no lo sientas como esperabas, aunque no ocurra nada espectacular, algo va a empezar a cambiar. Y ese cambio, lento, silencioso, casi invisible, puede terminar siendo lo más poderoso que haya pasado en toda tu vida. Porque al final, la señal más clara de que el Espíritu Santo está actuando no es lo que sientes, es en quién te estás convirtiendo. ¿Qué pasaría si el cuerpo que hoy sientes pesado, cansado, incluso traicionero, no estuviera peleando contra ti, sino respondiendo a la manera en que le has hablado durante años? Porque tal vez nadie te lo dijo así de claro, pero hay palabras que no solo salen de tu boca, se quedan viviendo dentro de ti. Se meten en tu ánimo, se clavan en tu memoria y poco a poco empiezan a darle forma a la manera en que respiras, caminas, duermes, resistes y sufres. Y si eso es verdad, entonces la pregunta ya no es solo ¿qué le pasa a tu cuerpo?, sino ¿qué has estado decretando sobre él en silencio cada mañana? Muchos se miran al espejo y no ven un regalo de Dios, ven una carga. Ven arrugas, dolor, cansancio, diagnósticos, limitaciones. Y entonces empiezan a repetir frases que parecen pequeñas, pero no lo son. Ya no sirvo, estoy acabado, mi cuerpo me falla, esto ya no tiene remedio. El problema es que esas palabras no son neutrales, porque cada una cae sobre el corazón como una sentencia. Y después de repetirlas durante años, el alma se debilita, la esperanza se apaga y el cuerpo empieza a cargar no solo con la enfermedad, sino también con el peso de tu rechazo. Pero aquí viene lo más fuerte. Dios jamás te enseñó a mirar tu cuerpo con desprecio. La fe cristiana no dice que tu cuerpo sea un estorbo, dice que es templo. No dice que sea un accidente sin dignidad, dice que fue diseñado por el Creador. San Pablo lo dijo sin rodeos. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y eso cambia todo, porque un templo no se insulta, un templo no se maldice, un templo no se trata como basura, se cuida, se honra, se bendice. Entonces, si has pasado años hablándole a tu cuerpo con rabia, con vergüenza o con agotamiento, hoy no necesitas seguir castigándolo, necesitas reconciliarte con él. Y ese cambio puede parecer pequeño, pero abre una puerta enorme. Hace un tiempo, una mujer llegó destrozada. No vino solo con diabetes, hipertensión y dolor en las rodillas. Vino con algo todavía más profundo. Estaba en guerra con su propio cuerpo. Cada mañana se levantaba diciéndose que era un estorbo, que ya no servía, que todo en ella iba cuesta abajo. Y mientras hablaba, lloraba porque en el fondo entendía que no solo estaba describiendo su dolor, lo estaba multiplicando. Ahí está la tragedia de muchísimas personas. No solo sufren la herida, también la alimentan con palabras de muerte. Pero cuando esa mujer decidió cambiar la manera de hablarse, algo empezó a moverse. No fue magia, fue algo más serio. Fue volver a alinearse con la verdad. Porque el ser humano no está partido en pedazos como el mundo moderno quiere hacerte creer. No eres cuerpo por un lado, mente por otro y espíritu por otro. Eres una sola realidad delante de Dios. Y cuando el alma vive herida, el cuerpo lo siente. Cuando el corazón se llena de amargura, el cuerpo lo acusa. Cuando la esperanza se seca, la energía se apaga. Por eso, la Escritura dice que la lengua tiene poder de vida y muerte. No como metáfora bonita, sino como una ley espiritual que toca lo profundo. Tus palabras crean atmósferas. Tus palabras preparan terreno. Tus palabras pueden convertirse en veneno o en medicina. Ahora bien,
Esto no significa negar la enfermedad ni fingir que todo está bien. No se trata de autoayuda barata ni de sonreír mientras por dentro te rompes. Se trata de algo mucho más serio. Reconocer que Dios no te creó para florecer en el desprecio, sino en la gratitud. Y cuando empiezas a agradecer por lo que tu cuerpo sí hace, aunque sea pequeño, algo cambia dentro de ti. Gracias por mis ojos. Gracias por este corazón que aún late. Gracias por estas piernas que todavía me sostienen. Gracias por este pecho que respira. La gratitud parece simple, pero no lo es. Porque donde entra la gratitud, empieza a salir la desesperanza. Y donde sale la desesperanza, el cuerpo deja de vivir bajo ataque constante. Aquí aparece una verdad que puede incomodar, pero también puede liberar. Tu cuerpo no es tu enemigo. Ha cargado tus excesos, tus desvelos, tu estrés, tus descuidos, tus silencios, tus culpas, y aún así sigue luchando por ti, sigue respirando por ti, sigue sosteniéndote, sigue intentando sobrevivir incluso cuando tú mismo lo has tratado como si fuera un problema. Entonces, quizá ha llegado el momento de hacer algo que casi nadie hace, pedirle perdón. Sí, pedirle perdón a ese cuerpo al que exigiste tanto y agradeciste tan poco. Porque a veces no solo necesitas orar por sanación, necesitas reconocer cuánto has herido el templo que Dios te confió. Y aquí es donde todo se vuelve más profundo, porque muchas dolencias no llegan solas. Vienen cargadas de culpa, de resentimiento, de cansancio acumulado, de heridas que nunca se nombraron. Hay personas que se han confesado ante Dios, pero no se han perdonado a sí mismas. Y mientras el alma sigue sosteniendo esa carga, el cuerpo la termina gritando en forma de insomnio, presión, rigidez, agotamiento o dolor. No siempre, no en todos los casos, pero sí más veces de las que imaginamos. El cuerpo habla cuando el corazón ya no sabe cómo hacerlo. Y si eso es cierto, entonces sanar no siempre empieza con una pastilla. A veces empieza con una verdad dicha a tiempo. Por eso hoy quiero proponerte algo sencillo pero poderoso. Mañana, antes de tocar el suelo con los pies, antes de mirar el teléfono, antes de dejar que el ruido del mundo entre en tu cabeza, pon tu mano sobre el pecho y di en voz alta: gracias, Padre, por este cuerpo que me has dado. Gracias por sostenerme una vez más. Bendigo cada parte de mí en el nombre de Jesús. Declaro que no soy desecho, no soy ruina, no soy olvido. Soy templo del Espíritu Santo. Tal vez al principio te parezca extraño, tal vez una parte de ti quiera burlarse, pero sigue, porque llevas años practicando el rechazo. Ahora te toca aprender la bendición. Y no termina ahí, porque una sola oración no cambia una vida si después vuelves a maldecirte 10 veces antes del mediodía. Esto exige vigilancia, exige detenerte cada vez que tu boca quiera volver al viejo hábito. Cuando sientas dolor, no digas mi cuerpo es inútil. Cuando llegue el cansancio, no digas ya no valgo nada. Cambia la guerra por una declaración distinta. Te bendigo. Sé que estás luchando. Gracias por seguir aquí. Dios no ha terminado conmigo. Y esa frase, aparentemente pequeña, puede abrir un camino que hoy no alcanzas a ver. Porque lo que empieza en la lengua termina tocando el corazón. Y lo que toca el corazón termina cambiando la manera en que vives dentro de tu propia piel. Pero hay algo todavía más grande, y es esto. Quizá no has perdido solo la salud. Quizá has perdido la alianza con tu propio cuerpo. Y si esa alianza no se restaura, seguirás buscando soluciones afuera, mientras por dentro continúas sembrando destrucción. Por eso, en la siguiente parte vamos a entrar donde más duele. Cómo pedir perdón por los años de maltrato, cómo romper las palabras de muerte que has repetido sobre ti, y cómo empezar a hablarle a tu cuerpo de una manera que no solo lo consuele, sino que lo despierte. Porque aquí es donde la mayoría se detiene justo antes del cambio real.
Escuchan, se emocionan, sienten esperanza por unos minutos, pero luego regresan a la rutina de siempre, a las mismas palabras, a la misma relación rota con su propio cuerpo. Y entonces nada cambia. Pero no porque no funcione, sino porque no se sostuvo lo suficiente como para que algo profundo comenzara a transformarse. Y eso es clave entenderlo ahora, porque lo que estás a punto de descubrir no es instantáneo, pero es poderoso si lo haces constante. Hay una escena interior que casi nadie quiere enfrentar. Es ese momento en el que te quedas a solas, sin distracciones, sin ruido, y escuchas cómo realmente te hablas. No lo que dices en voz alta delante de otros, sino lo que repites en silencio. Ahí es donde vive la verdad. Y si eres honesto, tal vez descubras algo incómodo, que llevas años tratándote con una dureza que jamás harías con alguien que amas. Pero entonces surge una pregunta inevitable: si no le hablarías así a alguien que amas, ¿por qué sí a ti? Y es aquí donde aparece un acto que cambia todo: el perdón. No solo el perdón hacia otros, sino hacia ti mismo. Y sí, incluso hacia tu propio cuerpo. Porque has esperado de él perfección, resistencia infinita, energía constante, sin darle descanso, sin darle cuidado, sin darle amor. Le exigiste más de lo que le ofreciste, y cuando falló, en lugar de comprenderlo, lo condenaste. Pero ese ciclo no puede continuar si quieres sanar, porque no puedes restaurar lo que sigues rechazando. Entonces necesitas hacer algo que parece simple, pero que toca lo más profundo. Necesitas detenerte, mirarte y decir: perdóname. No como una frase vacía, sino como una confesión real. Perdóname por ignorarte. Perdóname por exigirte sin cuidarte. Perdóname por hablarte con desprecio. Perdóname por tratarte como enemigo cuando has sido mi compañero todo este tiempo, y en ese momento algo empieza a aflojarse por dentro, algo que llevaba años apretado, pero aquí viene lo inesperado. Ese perdón no solo libera el alma, también libera el cuerpo, porque muchas tensiones, muchos dolores, muchas cargas no vienen solo de lo físico, vienen de emociones no resueltas, de culpas que se quedaron atrapadas, de heridas que nunca se nombraron, y el cuerpo, que es sabio, termina cargando lo que el corazón no procesó. Por eso hay dolores que no desaparecen con descanso, porque no nacieron en los músculos, nacieron en lo profundo. Y cuando entiendes eso, todo cambia, porque ya no ves tu dolor como un enemigo que destruir, sino como un mensaje que escuchar. Pero cuidado, porque aquí es donde muchos se confunden. Escuchar no significa rendirse. Significa entender qué necesita sanar realmente. Y muchas veces lo que necesita sanar no es solo el cuerpo, es la historia que llevas dentro. Por eso, si quieres avanzar, hay algo que no puedes evitar. Necesitas soltar. Soltar resentimientos, soltar culpas, soltar palabras que te marcaron. Porque cada emoción no resuelta es como un peso invisible que tu cuerpo termina sosteniendo. Y mientras más tiempo lo cargas, más se manifiesta en cansancio, en tensión, en enfermedad. No siempre, pero muchas veces sí. Y cuando finalmente sueltas, no solo sientes paz, sientes ligereza. Como si algo que no sabías que cargabas desapareciera. Ahora bien, todo esto abre una puerta, pero hay algo que decide si esa puerta se queda abierta o se vuelve a cerrar. Y eso es lo que haces cada día después. Porque sanar no es un momento, es un camino. Y en ese camino hay hábitos que pueden sostener tu proceso o sabotearlo sin que te des cuenta. Por ejemplo, el descanso. Parece básico,
Pero es uno de los errores más grandes hoy en día. Vivimos en una cultura que celebra el agotamiento como si fuera disciplina, pero en realidad es desconexión, porque tu cuerpo no fue diseñado para funcionar sin pausa. Fue diseñado para trabajar y luego restaurarse. Y si no respetas ese ritmo, no importa cuánto intentes sanar, estás luchando contra el diseño mismo. Pero aquí viene algo más profundo. No solo necesitas descanso físico, necesitas descanso interior. Ese momento en el que dejas de pensar, de preocuparte, de controlar todo, ese momento en el que sueltas y confías. Porque hay personas que duermen, pero no descansan, porque su mente sigue corriendo incluso con los ojos cerrados. Y ese tipo de cansancio no se quita con horas, se quita con entrega. Y cuando empiezas a vivir así, algo cambia en tu sistema entero. La tensión baja, la respiración se calma, el cuerpo deja de estar en modo alerta constante y en ese estado la sanación puede empezar a hacer su trabajo. No porque lo fuerces, sino porque dejaste de bloquearlo. Pero hay otro factor que muchos ignoran y es más poderoso de lo que parece. Las personas que te rodean, porque puedes estar haciendo todo bien, pero si estás rodeado de negatividad, de queja, de palabras destructivas, tarde o temprano eso te afecta, porque no fuiste creado para vivir aislado, fuiste creado para compartir, para recibir, para sostener y ser sostenido. Y aquí es donde entra algo que cambia el juego completamente, la comunidad. Porque cuando compartes tu carga, deja de pesar igual. Cuando alguien ora por ti, algo se mueve que tú solo no podías mover. Cuando alguien te escucha sin juzgarte, tu cuerpo se relaja de una manera que ni tú sabías que necesitabas. Y eso también sana. Pero si eliges aislarte, si decides cargar todo solo, el proceso se vuelve más pesado, más lento, más difícil. Y no porque no seas fuerte, sino porque no fuiste diseñado para hacerlo solo. Y aceptar ayuda no es debilidad, es sabiduría. Ahora detente un momento, porque todo esto nos lleva a una pregunta clave. Si ya sabes que tus palabras afectan tu cuerpo, que tus emociones se reflejan en tu salud, que tu descanso y tus relaciones influyen en tu bienestar, entonces, ¿qué vas a hacer diferente a partir de hoy? Porque aquí es donde se define todo, no en lo que escuchaste, sino en lo que decides hacer. Y en la siguiente parte vamos a convertir todo esto en algo concreto, en un sistema claro que puedas seguir cada día para que no solo entiendas el proceso, sino que lo vivas y empieces a ver resultados reales. Porque entender no cambia tu vida, aplicar sí, y aquí es donde la mayoría falla sin darse cuenta. Escuchan algo poderoso, lo sienten, incluso lo creen por un momento, pero no lo convierten en acción diaria. Y sin acción todo esto se queda en inspiración pasajera. Pero tú no llegaste hasta aquí para sentirte motivado unos minutos. Llegaste porque algo dentro de ti sabe que tiene que cambiar. Y esta vez no puede quedarse a medias. Así que vamos a hacerlo simple, pero profundo. No necesitas complicarte, necesitas consistencia. Porque lo que transforma no es lo extraordinario que haces una vez, es lo sencillo que repites todos los días. Y todo empieza en el momento más silencioso y más decisivo, cuando abres los ojos por la mañana. Ese instante define la dirección de todo tu día, aunque no te des cuenta. Antes de tocar el teléfono, antes de pensar en problemas, antes de levantarte corriendo, detente. Coloca tu mano sobre el pecho y respira. Y en ese silencio habla, no cualquier cosa
Habla vida. Gracias, Padre, por este cuerpo. Gracias porque sigue aquí. Bendigo cada parte de mí. Declaro que no estoy roto, que no estoy perdido, que no estoy acabado. Puede parecer pequeño, pero estás cambiando el primer mensaje que recibe tu mente y tu cuerpo al despertar. Y ese primer mensaje tiene más poder del que imaginas. Pero el verdadero desafío no está en la mañana, está en lo que haces cuando aparece el dolor, el cansancio, la frustración. Ahí es donde antes reaccionabas con queja. Ahí es donde soltabas palabras que te debilitaban sin darte cuenta. Y justo ahí tienes una oportunidad nueva. En lugar de decir no aguanto más, dices te bendigo, sé que estás haciendo lo mejor que puedes. En lugar de rechazar, reconoces. En lugar de atacar, acompañas. Y ese cambio, repetido suficientes veces, empieza a reprogramar la forma en que tu cuerpo responde. Ahora bien, no puedes sostener esto si sigues viviendo en automático. Por eso necesitas momentos de pausa intencional, momentos donde no haces nada, pero en realidad haces lo más importante, reconectarte. Siéntate en silencio, sin distracciones. Respira y empieza a recorrer tu cuerpo mentalmente, desde los pies hasta la cabeza. No para buscar fallas, sino para agradecer. Gracias pies por sostenerme. Gracias piernas por llevarme. Gracias corazón por no detenerte ni un segundo. Y mientras haces esto, algo ocurre. El cuerpo deja de sentirse como un problema y empieza a sentirse como un aliado. Pero aquí viene algo que muchos subestiman: lo que consumes cada día. No solo alimenta tu cuerpo, alimenta tu estado interno. Y no hablo solo de comida, hablo de lo que ves, de lo que escuchas, de lo que repites, porque puedes estar intentando sanar, pero si llenas tu mente de miedo, comparación, ruido constante, estás saboteando el proceso sin darte cuenta. Es como intentar limpiar una herida mientras la sigues ensuciando. Entonces necesitas hacer una limpieza no perfecta, pero consciente. Menos contenido que te drena, más contenido que te construye. Menos conversaciones que te hunden, más conversaciones que te levantan. Porque todo eso se acumula y termina afectando cómo te sientes, cómo piensas y sí, cómo responde tu cuerpo. Y hay algo más, algo que parece básico, pero que define mucho más de lo que crees: cómo comes. Porque no es solo qué comes, es cómo lo haces. Si comes rápido, distraído, con estrés, tu cuerpo no recibe lo mismo que cuando comes con presencia, con gratitud. Antes de cada comida, detente un segundo, agradece. Reconoce que eso que tienes enfrente es un regalo. Y mientras comes, baja el ritmo. Porque cuando comes con conciencia, no solo nutres tu cuerpo, calmas tu sistema entero. Ahora hay un punto donde todo esto se vuelve aún más poderoso, y es cuando empiezas a moverte, porque tu cuerpo no fue diseñado para quedarse quieto todo el día. Fue diseñado para moverse, para activarse, para vivir. Y cuando lo haces, no solo fortaleces músculos, despiertas energía, liberas tensión, cambias tu estado interno, pero aquí está el detalle: no lo hagas como obligación, hazlo como gratitud. Camina, muévete, respira, pero con una intención distinta. Gracias por este cuerpo que aún puede. Y eso transforma incluso el esfuerzo en algo distinto. Pero no todo es acción, también necesitas cierre. Porque el día no termina cuando te acuestas, termina cuando decides cómo lo cierras. Antes de dormir, haz algo que casi nadie hace.
Revisa cómo trataste a tu cuerpo hoy, no para juzgarte, sino para aprender. ¿Lo cuidaste? ¿Lo ignoraste? ¿Le hablaste con respeto o con dureza? Y si fallaste, no te castigues, solo reconoce y vuelve a elegir mejor mañana. Luego, suelta el día. Literalmente, Padre, te entrego mi cuerpo, te entrego mi mente, te entrego lo que no resolví. Confío en que mientras descanso, tú trabajas. Y esa frase, cuando la dices de verdad, cambia la forma en que duermes. Porque dejas de intentar controlar todo y empiezas a confiar. Ahora, escucha esto con atención, porque aquí está la diferencia entre los que cambian y los que no. No es quien lo hace perfecto, es quien lo hace constante. Habrá días donde te saldrá natural y otros donde querrás volver a lo de siempre. Habrá momentos donde sentirás avance y otros donde parecerá que nada cambia. Pero eso no significa que no esté funcionando. Significa que estás en proceso. Y si te mantienes, si sigues hablando vida cuando sería más fácil quejarte, si sigues agradeciendo cuando no todo está bien, si sigues cuidando aunque no veas resultados inmediatos, algo empieza a construirse por dentro. Algo que no se rompe fácil. Algo que no depende de un día bueno o malo. Algo que transforma no solo tu cuerpo, sino la relación que tienes contigo mismo. Porque al final, esto nunca fue solo sobre sanar el cuerpo. Fue sobre recuperar la alianza contigo. Fue sobre dejar de ser tu propio enemigo y convertirte en alguien que se acompaña, que se respeta, que se cuida. Y cuando eso sucede, la sanación deja de ser una meta lejana y se convierte en un camino que ya estás caminando y ahora la decisión es tuya. Puedes volver a lo mismo de siempre o puedes empezar hoy con algo simple pero real. Una palabra distinta, un momento de conciencia, un gesto de respeto hacia tu propio cuerpo. Porque a veces el milagro no empieza cuando todo cambia de golpe. Empieza cuando tú decides dejar de hablarte como si estuvieras perdido y comienzas a tratarte como alguien que todavía puede sanar. Y aquí es donde todo se vuelve real. Porque después de todo lo que has escuchado, ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes fingir que no entendiste. Algo dentro de ti se movió, aunque sea un poco al mutar. Y esa es la señal más importante de todas. Porque no es casualidad que hayas llegado hasta aquí. No es coincidencia que estas palabras hayan encontrado un espacio en tu mente justo ahora. Hay algo en ti que está listo, pero la pregunta es si vas a responder o si lo vas a dejar pasar como tantas otras veces. Porque la verdad es incómoda. Cambiar duele más que seguir igual, al menos al principio. Es más fácil volver a lo automático, a la queja, al rechazo, a esa voz interna que ya conoces tan bien. Pero también sabes algo. Sabes que ese camino no te ha llevado a donde quieres estar. Sabes que repetir lo mismo no va a darte un resultado diferente. Y entonces aparece ese momento decisivo, ese instante donde eliges si sigues en guerra contigo o si empiezas a caminar en paz. Y no se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo real, porque nadie cambia de la noche a la mañana, pero todos pueden empezar en un solo momento. Este momento, no mañana, no cuando te sientas listo, no cuando todo esté bien, ahora. Porque la sanación no empieza cuando desaparece el problema, empieza cuando decides tratarte distinto a pesar del problema. Tal vez tu cuerpo no cambie de inmediato, tal vez el dolor siga ahí, tal vez el diagnóstico no desaparezca de un día para otro, pero hay algo que sí puede cambiar hoy
la manera en que te relacionas con eso. Y ese cambio lo cambia todo, porque cuando dejas de pelear, dejas de desgastarte, cuando dejas de maldecir, dejas de herirte, cuando dejas de rechazar, empiezas a reconstruir. Y aquí hay algo que necesitas escuchar con claridad. Tu cuerpo no necesita que seas perfecto, necesita que seas coherente, que lo cuides aunque no tengas ganas, que le hables bien aunque no lo sientas al principio, que lo respetes incluso cuando no responde como quieres, porque eso es amor verdadero, no depende de las condiciones, se mantiene en el proceso, pero cuidado, porque hay una trampa muy común en este punto: esperar resultados inmediatos, y cuando no llegan, abandonar. Pero lo que estás construyendo no es algo superficial. Estás cambiando años de hábitos, de pensamientos, de palabras, y eso toma tiempo, pero cada día cuenta, cada palabra diferente cuenta, cada pequeño acto de respeto cuenta. Aunque no lo veas, se está acumulando. Y hay algo más, algo que muchas personas olvidan en medio del proceso. No estás solo, no tienes que hacerlo perfecto, no tienes que sostener todo por tu cuenta, porque hay una gracia que te acompaña. Hay una fuerza que no depende solo de ti. Y cuando eliges avanzar, incluso con dudas, incluso con tropiezos, esa gracia se activa. Por eso, cuando sientas que no puedes, no te detengas. Solo reduce el paso, pero no abandones. Cuando vuelvas a caer en viejos hábitos, no te castigues. Solo vuelve a empezar. Porque el verdadero cambio no es no fallar, es no rendirse. Ahora, detente un momento, respira y escucha esto, como si fuera la primera vez. Tu cuerpo no es tu enemigo, nunca lo fue. Ha estado contigo todo este tiempo, sosteniéndote incluso cuando lo ignorabas, respondiendo incluso cuando lo maltratabas. Y hoy tienes la oportunidad de cambiar esa historia. Pero esta vez no con promesas vacías, sino con decisiones reales, con acciones pequeñas pero constantes, con palabras que construyen en lugar de destruir, con una actitud que acompaña en lugar de atacar. Y si decides hacerlo, si decides empezar hoy, prepárate, no para una transformación mágica, sino para algo más profundo, para empezar a sentirte en paz dentro de tu propio cuerpo, para dejar de vivir en conflicto contigo, para recuperar algo que tal vez ni recordabas, la sensación de estar de tu lado, porque al final eso es lo que cambia todo. No cuando el cuerpo deja de doler, sino cuando tú dejas de tratarlo como un problema. No cuando todo se arregla afuera, sino cuando algo se ordena dentro. Y ese es el verdadero comienzo. No el final de este mensaje, sino el inicio de algo que depende completamente de ti. Así que ahora te toca decidir: ¿vas a seguir hablándote como alguien que ya se rindió o como alguien que todavía puede sanar?